la promoción Softland Fest y obtenga solo por septiembre un espectacular descuento de un 30%. Presenta Medio a Medio. Hoy se estrenó el documental Impactos, el otro golpe de la dictadura, que está basado en una idea original del director de la Escuela de Arte de la Universidad de Diego Portales, que es Ramón Castillo. Y este documental, tengo que reconocer, a mí me llamó mucho la atención cuando leí sobre él, porque cuenta de el desconocido ataque al Museo Nacional de Bellas Artes en 1973. Así que invitamos a Ramón Castillo para que nos contara más respecto de esto. El director del documental es Manuel Tello. Ramón Castillo está aquí en Lo que queda del día. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Ramón, ¿en qué momento se ataca al Museo Nacional de Bellas Artes y por qué? Primero, hay una imprecisión histórica que también es interesante como memoria histórica, porque hay 3 entrevistados en el documental y después tenemos archivos de prensa y no hay ninguna coincidencia en los datos respecto de qué día ocurrió. Yeah. Por ejemplo, si nos dejamos llevar por el relato del que estaba dentro del museo cuando fueron los impactos de bala, él señala que ocurrió esto el día 12 de septiembre, alrededor, sí hay coincidencia que fue a las 7:30, 8 de la tarde. ¿Y quién es esa persona, la que da ese Mario testimonio? Cárdenas, que era el que estaba en ese minuto adentro del museo como cuidador, que hacía labores de aseo también en el museo, y en ese día se queda por encargo en Emerson Túnez para que él esté al resguardo de lo que pueda ocurrir en el museo, porque ya claramente todo el mundo andaba muy preocupado de lo que estaba ocurriendo en el país. Ya, y él está solo en el museo. Y él está solo en el museo. Y dice que lo atacan. Y entonces dice que lo atacan. ¿Por qué? Porque de pronto él escucha unos tanques pasar frente al museo que se detienen y que después se ponen a apuntar hacia el museo. ¿Qué ocurrió? La historia también nos permite encontrarnos con en esas historias que se daban también en esos días de denuncias falsas. ¿Por qué? Porque la prensa, por ejemplo, señala, tanto la Tercera como el Mercurio, señalan que hubo una denuncia que al interior del Museo de Bellas Artes habían 200 miristas. Así, 200 miristas, 200, una cantidad claro. impresionante. 200 miristas que por lo tanto estaban armados. Incluso en algunos señalan que hubo un intercambio de disparos, cuestión que definitivamente nunca existió, eso es muy impresionante, porque había solamente, como les digo, una sola persona dentro del museo, que era este cuidador. Pero tú dices, Ramón, que ese testimonio del cuidador no es coincidente con otros testimonios. Sí. Cuéntame de los otros testimonios. Los otros testimonios. Por ejemplo, los que vivían alrededor. Una vecina, Karen Miller. Ella fue testigo de esta historia cuando vio la llegada de los tanques. Incluso ella vio cuando se encendieron los luminarias para iluminando la fachada principal del museo. Y ella señala que esto ocurrió un día 15 de septiembre, así con absoluta claridad, enfatizando que en ese minuto ella incluso era consciente que al interior del museo había una sola persona. Cuando ve que empiezan a disparar al Museo de Bellas Artes, ella de inmediato llamó a Nemesio Antúnez, porque conocía al director de ese entonces. Llama a Nemesio Antúnez y le dice: Nemesio, cuidado, te van a volar el museo, así que haz algo. Cuelga, y en ese minuto Nemesio Antúnez de inmediato llamó a la comisaría, a la primera comisaría que está ahí cerca del Bellas Artes, y parece que habló con algún general o algún mayor o alguien que impidió de inmediato que se siguiera disparando al museo. Acto seguido, Nemesio llamó al museo y habló con Mario Cárdenas, que estaba en su interior, donde le dice: cuidado, tranquilo, esto va a pasar, vamos a hacer todo lo posible para que esto no siga ocurriendo y que tú te quedes tranquilo, que hay conocimiento de esta historia. ¿Y el cuidador vivía ahí? Por esos días, digamos, estamos hablando de días totalmente extraordinarios donde... Claro, pero es lo que ocurría y que ocurre habitualmente en el museo, que hoy día ya está mucho más formalizado con los guardias, con los sistemas de turno. En ese tiempo, los cuidadores o los nocheros eran habitualmente los mismos auxiliares del museo que hacían turnos y rondas nocturnas también en el museo. Entonces, en este caso, estamos hablando de alguien que se queda en el museo y, sobre todo, aconsejado por el propio Nemesio, que dice: aquí hay que quedarse y hay que cuidar las obras. Nemesio, te van a volar el museo, le dice la vecina. Ese es el segundo testimonio. ¿Y el tercer testimonio? El tercer testimonio es de el mayordomo del museo,
que trabajaba, que ese día le pidió Nemesio que se fuera antes que Francisco Oliva. Entonces le dijo a Francisco, usted tiene que irse porque usted ve que está el ambiente muy raro. De hecho, Nemesio, en conjunto con la Embajada de México en Chile, organizaron, por ejemplo, desmontar una exposición inédita que no se exhibió nunca en Chile, porque el día 11 se iba a inaugurar una exposición de los tres grandes de la pintura mexicana. Siqueiros, Orozco, iban a estar presentes ese día y por lo tanto se inauguraba el 11. Cuando ocurrió el golpe militar el día 11, de inmediato se tomó iniciativa de guardar estas obras y ponerlas al resguardo, y el encargado de esto fue el propio Francisco Oliva, que era el mayordomo, y por lo tanto Nemesio le encarga esto y que se retire. Pero en paralelo lo que ocurre es que también él recibe una llamada de una vecina de ese mismo día de los impactos de bala, y él mismo de inmediato llama a Nemesio Antunes también para avisarle que estaban disparándolo al museo, con lo cual también, por otro lado, imaginarán que Nemesio Antunes empezó a llenarse de llamados telefónicos. Esto es muy interesante, lo describo con detalle porque es otra época también. Sí, estaba pensando en los vecinos rescatando al museo, cuando el museo, claro, es patrimonio del barrio, pero es también de todo un país, y un vecino y un museo además bajo fuego. Es una imagen, bueno, es una de tantas cosas que resultan inexplicables. Exacto. 40 años más tarde. ¿Y sabes por qué y en ese mismo momento también. Ahora, ¿cómo llegamos a esa historia? El año 2008, Sergio Bertú, que es fotógrafo y pintor y era amigo de Nemesio Antunes, habitualmente él estaba encargado de hacer las fotografías para los catálogos de los artistas. Y él era amigo de Balmes, fue compañero de José Balmes, de Gracia Barrios, de toda esa época, y por lo tanto era un fotógrafo que hizo muchos retratos y también fotografió las obras de ellos. Pero cuando él llegó al Museo de Bellas Artes en 2008, hizo la donación de su archivo, y en ese archivo habían 8 fotografías que por primera vez nos dan y nos activan esta historia, reactivan la historia, porque en esas 8 fotografías se mostraba el interior del museo con impactos de bala, incluso donde se muestran obras de arte impactadas, destruidas, y en particular llama mucho la atención, y aquí entramos en el territorio de las metáforas, 2 retratos femeninos impactados en su cuerpo. ¿Son pinturas? ¿Y esas pinturas se pierden? Y esa pintura, ¿qué ocurrió? Veo la fotografía, fuimos con el director de ese entonces, Milan Ivlich, de inmediato a ver, porque teníamos un testimonio. Fuimos a ver las pinturas y las pinturas estaban restauradas. Fuimos a ver los informes o los archivos, no había ningún informe ni de la restauración, ni menos de la destrucción. Es decir, aquí no había pasado nada. Vamos a postear en cooperativa.cl algunas de las fotos que ustedes enviaron de parte de la Universidad de Diego Portales, donde se pueden ver estos impactos de bala en el museo. Ahora, este es un incidente entonces del cual no queda huella. Ninguna huella. Se borró esa historia y yo creo que también ocurre algo. Se borra la historia de la memoria también de los que fueron testigos, porque cuando yo pregunto y empiezo a preguntar en el propio museo qué es lo que estaba ocurriendo con esa fotografía y si alguien me podía contar de esta historia, pasó bastante tiempo para que hubiera personas que me dijeran, yo estuve aquí, o yo supe de ese evento. Porque la mayoría en general me dijo, no, aquí no ocurrió nunca nada. Y yo le decía, pero miren la fotografía. Estas fotografías muestran que ocurrió algo. Y algo de lo que parece que no había memoria. Entonces, también eso llama la atención, que un evento de este tipo, como tantos otros más, no son reconstruidos históricamente porque no tienen imagen. En cambio, en este caso, las imágenes son las que nos permiten hacer al día de hoy esta reconstrucción histórica, que ha sido muy interesante porque en el documental, por ejemplo, que hicimos con Manuel Tello, nos damos el gusto de, ante la pregunta, ¿qué ocurrió aquí y qué le ocurrió a las obras? Como no había informe, solicitamos ayuda al Centro Nacional de Restauración y Conservación y ellos hicieron análisis lumínicos con filtros UV, filtros IR, infrarrojo, y por la reacción cromática uno descubre las perforaciones que tienen estos torsos femeninos en su cuerpo. Todos los que hemos visto documental en televisión sabemos que eso se puede hacer. Exacto. Claro. Interesantísimo, Ramón Castillo, increíble.
El documental, entonces, Impactos, el otro golpe de la dictadura, muestra al Museo Nacional de Bellas Artes prácticamente bajo fuego, obras que fueron afectadas, el museo que recibe estos impactos, el testimonio fotográfico que logra rescatar una historia que se intenta borrar y que resurge después de 40 años, como pasa con las historias que se quieren borrar. Muchísimas gracias, Ramón Castillo, el director de la Escuela de Arte de la Universidad Diego Portales, hoy en Cooperativa. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. ¿Sabía usted que al facturar